This meeting is being recorded. Ya se graduó, ya se está graduando. Excelente. Muy bien. Entonces me da lástima porque les dije dónde estaba escondido el tesoro. Parece que nadie escuchó, así que vamos a continuar. No pasa nada, salvado ya el detalle. Entonces, continuemos con nuestra sesión. Muy bien. Parece que ya... ¿Pueden ver mi PowerPoint? Sí, doctor, sí se ve. ¿Ya? Ok, excelente. Es raro que yo no lo veo aquí. Déjenme proyectar. Ok, ahora sí. Muy bien. Entonces, solo para hacer un repaso, recuerden, sensación displacentera. Nadie quiere sentir el dolor. Y ante el dolor, las manifestaciones que se expresan porque el cerebro recoge lo que está pasando en la periferia. Por eso el sistema nervioso central y periférico conectados de que, por supuesto, también tenemos que conversar, solo para colocar al día, que está dividido en un sistema simpático y parasimpático que depende de estos neurotransmisores, que depende de factores que pueden afectar. Es decir, todos esos órganos que ustedes están viendo allí, el cerebro, por decirlo, los siente, los capta, saben que están allí. El cerebro integra toda la información al mismo tiempo y sabe, por eso incluso, cuando debemos huir, cuando estamos tranquilos, cuando podemos dormir, cuando debemos digerir e incluso hasta el dolor. Es decir, los estímulos dolorosos a nivel periférico que son recogidos en una vía sensitiva que, como sabemos, es posterior, se encuentra en las astas posteriores o se reúnen en fibras en las astas posteriores de la columna y son ascendentes. ¿Ven? Esto es el proceso normal del dolor, es el proceso neurofisiológico. Yo no sé si ustedes, algunos recordará que las astas anteriores son motoras. Cuando nosotros hablábamos en neurología, recuerdo que estábamos estudiantes, el profesor nos decía, recuerden siempre, hacia adelante es porque te vas a mover y atrás es porque te tocan para llamarte y eso lo sientes. A lo mejor con esa mnemotecnia se logran recordar que entonces en las astas posteriores es cuando tú sientes que te tocan, estás sintiendo. Y en las astas anteriores es que te vas a mover hacia adelante. Esa es la parte motora. Entonces la parte sensitiva es la que asciende hasta el cerebro y desciende hacia adelante en las astas anteriores para hacer un reflejo, para hacer una acción que puede ser retirar la mano, retirar una parte del cuerpo, salir corriendo, gritar, lo que sea. Esto es, digamos, parte de lo que es la fisiología o neurofisiología del dolor, ya que se ha recibido esa experiencia emocional, digamos, displacentera como tal, y se propaga, como decimos, todos estos estímulos por estos nociceptores. Recuerden que hay muchos tipos de receptores, por ejemplo, en la piel, ¿no? Como sabemos, de presión, los presorreceptores o vasoreceptores, tenemos los corpúsculos de Meissner, tenemos los corpúsculos de Krauss, tenemos los corpúsculos de Ruffini, cada uno con su, digamos, con su función. Pero en cuanto a los nociceptores, ese dolor que se percibe, que se siente, que se interpreta, que se integra en el cerebro, le va a decir a la persona, haz esto, haz aquello. Eso es lo que hace el cerebro y es un reflejo, digamos, que nos permite cuidarnos, que prácticamente es protector. Perdón, decía que la red estaba un poco lenta. Parece que ya pasó. Ok, entonces, tú estás tranquilo, el paciente estaba tranquilo, pero ahora siente dolor y es un dolor que le hace consultar. No es un dolor de que, ay, me pinché en la casa, tengo que ir a la emergencia. Que eso es lo otro que no tomamos en cuenta. ¿Ven? Porque estímulos dolorosos pueden haber muchos. A veces hasta cuando te amarras los zapatos muy fuerte, tú dices, no, ya me duele el pie, voy a aflojarlo. O no sé, una cadena, un anillo, una correa, algo que te haga presión y ahora te duele.
pero estamos hablando de un tipo de dolor intenso que puede ser repetido o prolongado, o puede ser único, pero tan intenso que te ha hecho ir a consultar. Por eso allí colocaba esa, digamos, ese pensamiento, esa imaginación. Imagínense que están cocinando, que tocan esa sartén caliente y el dolor les hace retirar la mano. Pero ahora te queda la quemadura. No es que al retirar la mano ya dejas de sentir dolor. ¿Ven? Entonces, ahora tienes el dolor persistente que actúa como un escudo y que te previene de daños mayores porque tú no vas a dejar la mano pegada en la sartén, sino que te está quemando, apenas sientes el dolor, lo retiras. Pero ahora el dolor se amplifica, se sensibiliza, hay una disminución del umbral a nivel del sistema nervioso. Entonces, esa amplificación de respuesta al dolor puede ser que la quemadura fue un solo punto, pudo ser una sola área, pero ahora tú sientes dolor en toda la mano. ¿Ve? Se amplifica el dolor como una respuesta de protección, como decir, ah, mira, sintió el dolor, pero quedó. Esa es la diferencia que quiero que hoy encontremos, que pensemos en los distintos tipos de dolor. El agudo, el crónico, lo vamos a ver, el neuropático, el dolor inflamatorio, que pensemos, por supuesto, que los nociceptores, recuerden que están en todo, están en la piel, están en las articulaciones, músculos, en las vísceras. Y el sistema simpático y parasimpático que están conectados a todos estos nociceptores, por eso decíamos, hasta adrenalina, hasta cortisol liberamos dependiendo del dolor que tenemos. Hay muchos estímulos que pueden entonces transmitirse o recogerse a través de estos receptores de dolor. Puede ser mecánicos, térmicos, térmicos tanto calor como frío, porque los dos provocan quemaduras. O por ejemplo, dolores químicos, por ejemplo, con estos ácidos, con estas prostaglandinas, la presencia de la sustancia P, como decíamos, que está allí presente, serotonina, histamina e incluso muchas condiciones como puede ser la deshidratación. Una persona que se encuentra deshidratada puede su sistema nervioso reflejarlo como dolor o que la persona lo percibe como dolor, pero lo único que está es deshidratado. Hasta eso conocemos, ¿ven? Entonces, es hallar el origen de lo que está excitando, transmitiéndose de esa sensación en los nociceptores para hallar esa causa y decir, ah, allí entonces incido para que esta persona ya no perciba más dolor. Veamos un poquito más de características de dolor. Veámoslo aquí. Definimos a los nociceptores como las terminaciones de las células nerviosas que inician la sensación de dolor. Los axones nociceptivos periféricos culminan en terminaciones libres y no en corpúsculos especializados. En función de su localización y de sus distintas características, se distinguen tres grupos nociceptores: los cutáneos, los musculoarticulares y los viscerales. Los nociceptores cutáneos, a diferencia de otros tipos de receptores, responden a diferentes modalidades de estímulos, incluyendo el mecánico, el térmico y el químico, por lo cual se denominan receptores polimodales. Sin embargo, por técnica de microneurografía, se ha podido demostrar que existen nociceptores capaces de responder exclusivamente a un estímulo, ya sea mecánico, térmico o químico, pero solo a uno. Por tanto, también podemos decir que existen nociceptores monomodales.
El nociceptor se clasifica de acuerdo al tipo de fibra que lo constituye, distinguiéndose los receptores A delta y los receptores C. Los primeros dan lugar a fibras mielinizadas y los segundos a fibras no mielinizadas, lo cual es importante, pues ello implica una mayor velocidad de conducción para las fibras A delta en relación a las fibras C. Los nociceptores cutáneos tipo A responden a un dolor agudo, como pinchazo y pellizco aplicados en la piel, o bien a la penetración de objetos punzantes. Son los que se encuentran más superficiales en la piel y proporcionan una información del estímulo nocivo muy discriminada al sistema nervioso central. Por su parte, los nociceptores cutáneos tipo C se encuentran más profundamente y su actividad evoca una sensación tipo ardor que además es menos discriminativa en relación a los nociceptores tipo A. Aparte de los nociceptores cutáneos A y C, existe un tercer tipo que son los llamados silentes o dormidos, que en realidad se encuentran en diferentes tejidos y solo están activos durante un proceso inflamatorio, despolarizándose ante estímulos que no ocasionan dolor, como por ejemplo el mover una articulación inflamada. Los nociceptores musculoarticulares son también terminaciones de fibras A delta y fibras C. Las primeras responden a determinadas sustancias, como los iones potasio, la bradicinina o la serotonina, sustancias liberadas en los tejidos lesionados. También las fibras A delta responden a contracciones sostenidas de las fibras musculares. Por su parte, las fibras C responden a estímulos tales como la presión, el calor y la isquemia muscular. Es preciso especificar que a nivel articular estos receptores nociceptivos se localizan en la cápsula articular, en los ligamentos, en el periósteo y en la grasa articular, no así en el cartílago. Los nociceptores viscerales son los menos conocidos por la dificultad en su estudio a causa de su escasa accesibilidad. Estudios neurofisiológicos demuestran la presencia de hasta 3 tipos de subpoblaciones de nociceptores. Los primeros son receptores sensoriales de alto umbral que se activan por estímulos nocivos. Los segundos son nociceptores silentes que se sensibilizan por la inflamación. Y los terceros son un grupo de nociceptores que responden a un amplio rango de intensidades de estímulos, desde inocuos hasta estímulos nocivos. Importante subrayar que a nivel visceral, el tipo de estímulo que despolariza el receptor varía de acuerdo al órgano en que se encuentra. Por ejemplo, en el corazón es el estímulo químico. En el pulmón es la vasoconstricción, la congestión y el edema. En las vías respiratorias es el estímulo mecánico y químico. En las vías biliares es la distensión, la contracción y la hipertensión. Y en el tracto genitourinario es la atracción, la distensión y la irritación. Todas estas terminaciones nerviosas o nociceptores no solo tienen una función receptora, sino que también son capaces de liberar neurotransmisores, entre los que encontramos la sustancia P, el péptido relacionado con el gen de la calcitonina y el glutamato. Estas sustancias se liberan en la cercanía de los vasos sanguíneos de pequeño calibre e inducen vasodilatación
y extravasación plasmática con la aparición de edema. De estas sustancias y de cómo los nociceptores transforman los estímulos locales en potenciales de acción, detallaremos más información en otro audiovisual. Muchísimas gracias. Bien, profesor. Hasta pronto. Hasta aquí quería que vean en lo profundo, en lo molecular, cómo estos nociceptores distribuidos en todo el cuerpo, porque tenemos piel en todo el cuerpo, pero también los órganos internos, como dice allí, corazón, intestino, pulmones, las articulaciones, la parte muscular, tienen la capacidad de recibir esa sensación displacentera. Bien, hasta aquí nociceptores, la parte molecular, ¿ok? Pero que esté allí presente cuando llegue alguien con dolor, sepan que está allí todo esto detrás. Me parece que alguien levantó la mano, dice aquí, Freddy, adelante, adelante, doctor. Sí, doctor, muy interesante, ¿verdad? Porque en esta parte de los nociceptores realmente no lo conocía tan a profundidad. Lo que sí noté que cuando ya hay un dolor de tipo neuropático, ¿de qué tipo de nociceptores se está hablando? Estamos hablando de receptores, depende, porque el dolor neuropático puede ser tanto en la parte articular, pero también con la fibromialgia que se ha demostrado en piel. Y vamos a hablar incluso de algunos casos que creo que más tarde te presento, me parece que es el último, de fascitis plantar. Entonces, este dolor profundo, localizado o muchas veces sordo, lo vamos a ver desde ese punto de vista. Pero por favor, siempre recuerden, está detrás todas estas sustancias, los nociceptores que están allí recibiendo una información displacentera. Vuelvo y repito, tú puedes pincharte el dedo y te va a doler, pero no te hace ir al centro de salud, no te hace ir a consultar a alguien para decirle, mira, tengo dolor porque me pinché el dedo. Esto sería muy extraño. Entonces estamos hablando de gente, de personas que, oye, tienen un dolor que les hace ir a consultar. Ahora vamos a ver las características, ¿ok? Muy bien, y gracias, Freddy. Bien, piensa en este segundo caso, dolor moderado agudo. Aquí aquí es donde entra el procesamiento subjetivo del dolor. Hay muchas personas que son, ¿cómo les decimos?, muy poco tolerantes o son intolerantes al dolor. Y un pequeño dolor es algo terrible para ellos. Parece que se fueran a morir. En cambio, otras personas sí resisten, digamos, mayor intensidad del dolor. Entonces, cuando una persona te dice, siento el dolor moderado, moderado significa que él puede resistir más dolor, probablemente. Significa que ha tenido dolores más leves, también. Pero entonces, a veces no nos colocamos en el lugar del paciente y decimos, pero es que ese dolor, pues si es poquito, como dice mi tierra, si es poquito, ese poquito de dolor le va a doler así. Sí, estas cosas tenemos que entenderlo en la subjetividad. En este caso es una mujer de 35 años que tiene dolor lumbar moderado por levantar peso. Está localizado allí en la región lumbar derecha y con intensidad de 6 a 10. Vamos a hablar de estas escalas. Vayan teniendo en cuenta las personas que están allí sentados en la sala de espera de su consulta, de su centro de salud, que tienen dolor, ¿ok? Bien, ¿cómo se procesa el dolor? Nuevamente decimos, se procesa el 100% en el cerebro. Él es quien dice si duele o no. Él es verdaderamente el que encuentra esa sensación displacentera o no. ¿Ok? Miren, y esto es algo delicado, pero estoy hablando con personal de la salud. ¿Por qué hay personas que son masoquistas? ¿Qué creen ustedes? Porque muchas personas, aunque ustedes no lo crean, sienten placer en el dolor. Cuando otra persona tendría una experiencia displacentera por ese mismo estímulo, esta persona recibe una sensación placentera. Por supuesto, esto está encasillado, digamos, clasificado dentro del DSM-5, dentro del Manual de Salud, ¿verdad?, Mental, la 5, la versión 5, como una desviación. Es decir, el masoquismo no es saludable. ¿Ven? No es saludable. ¿Cómo es eso posible que tú necesites sentir dolor
para sentir placer. Entonces, esto es lo que se está estudiando, pero lo que se sabe es que el proceso de todas las sensaciones, de todo lo que recogen a nivel periférico, a nivel, digamos, de todos esos corpúsculos, de todas esas terminaciones nerviosas, todo eso lo procesa el cerebro. Y él es el que decide si es verdaderamente dolor o no. Por eso esta diferencia y quería colocarlo allí, porque van a encontrar personas que se autoinfligen, ¿ok? Se autoinfligen dolor. Mucho cuidado con esto, porque es algo que tenemos que tomar en cuenta. Me disculpen porque yo no quería dar solo una clase de farmacología y ya, y farmacoterapéutica y nada, sino una clase bien vivida, que sepan que hay personas así, que oye, otra vez vienes con dolor, otra vez vienes a la consulta con dolor, otra vez. Tengan mucho cuidado con ese tipo de pacientes que se autoinfligen dolor, ¿ok? Muy bien, ¿qué pasa con los niños? Ya tuvimos un caso, ahí está esperando en la sala, tiene dolor abdominal desde hace 2 días allí y él muchas veces no sabe, como los adultos, o dependiendo de la edad de los niños, no nos van a decir las características de dolor, cuándo comenzó, qué estaba haciendo, o a lo mejor él relaciona o inventa, ¿sabe cómo es la imaginación de los niños? No es por maldad, no es por querer mentir, sino que relacionan, se acuerdan de algo y de pronto dicen, ustedes tienen que saber interpretar lo que el niño le está diciendo. Es una dificultad muchas veces, pero también es cierto que el sistema nervioso de los niños no está desarrollado totalmente, entonces no te va a proteger necesariamente frente al dolor al 100% y esto lo hace más vulnerable. Hay que tender a los niños. Yo, por supuesto, lo he dicho recientemente. Yo no podría ser pediatra porque yo un niño con dolor me parte el corazón, lo he dicho, lo atiendo llorando, pero hay que tratar de entender, de buscar eso, el origen del dolor. Y no solo es aplicar un analgésico porque puede enmascarar, como decíamos, cuadros. En los ancianos es algo distinto, dependiendo de la edad de la persona, de la cultura, de sus cambios ya fisiológicos y psicológicos propios de la edad, digamos, de la avanzada edad que van teniendo. Entonces, el anciano no necesariamente responde al dolor como pudiera responder personas de mediana edad. Entonces hay que tener mucho cuidado con esto, porque en ellos también la sensación como que se va perdiendo la capacidad de procesamiento del dolor y esto en ellos, digamos, se encuentran lesiones no autoinfligidas necesariamente. Y hay que descartar, por supuesto, otras condiciones como confusión, demencia, dificultades para la visión o audición o comunicación y saber tratarlos. Bueno, para esto los geriatras son importantes, digamos, dan diagnósticos en eso, los psiquiatras también, la demencia senil, el Alzheimer, todo esto va haciendo el deterioro de la salud de los ancianos y por supuesto hay muchos mitos y desinformación entre nosotros los profesionales de la salud al tratar a los ancianos que tienen dolor, generalmente dolores crónicos. Otro de los diagnósticos que sabemos que impiden la captación de sensación. Disculpe que yo no les dije, espero que estén tomando nota, porque me disculpan, para mí las láminas y todo este material les llega a ustedes, les va a llegar por supuesto, y la grabación les llega. Pero para mí la lámina es una guía, ¿ok? Me disculpan. Entonces, yo sé lo que debo decir cuando veo lo que está allí. Pero por favor, anoten ustedes, porque hay cosas que están allí, ¿para qué las voy a decir? Y las cosas que estoy diciendo no aparecen allí. Entonces, recapitulo. Hay enfermedades que impiden a las personas percibir sensaciones. Por ejemplo, diabetes. La diabetes va matando esas terminaciones nerviosas que son parte de la microcirculación. Por eso se cortan y es difícil para ellos cicatrizar. Y lamentablemente empiezan, por ejemplo, pie diabético, le empiezan a cortar pedacitos del dedo, hasta que ya va por el pie o tienen que amputar, desarticular hasta la rodilla o quizás un poco más arriba. Esto es dificultad para percibir. O la que sabemos, también milenaria, la enfermedad, la lepra, ¿ok? Esa infección que impide la percepción de sensaciones a nivel periférico. Y entonces van perdiendo esta capacidad de sentir y se queman, se cortan y no sienten.
no perciben. El cerebro ha perdido esa comunicación por ese tipo de enfermedades. ¿Ok? Entonces, tengan cuidado hasta allí con esto. ¿Cómo vamos hasta aquí? ¿Estamos bien? ¿Me hago entender hasta aquí? Sí, doctor, se da a entender. Sí, ¿Sí? doctor. Ok, ok, chévere. Igual, cualquier cosa me avisan si necesitara que yo me haga entender de mejor manera. Pero lo que quiero es dibujarles los pacientes posibles que van a llegar a su consulta. Muy bien, tipos de dolor. Ahora sí llegamos, fíjense, dependiendo muchas clasificaciones. Ah, mira, de la duración, del origen del dolor, la localización, el curso del dolor. Primero era así, después se fue asado y otra vez volvió así. La intensidad, que puede ser leve, como dijimos, o muy elevada. Los factores pronósticos del control del dolor. Ah, mira, es un dolor refractario al tratamiento, difícil de tratar. Y dependiendo de la farmacología, también podemos encontrar tipos de dolor. Incluso en la migraña, el dolor de cabeza, perdón, la cefalea, la migraña, la hipertensión, el estrés, el ayuntamiento, el insomnio, el hambre, todo te puede dar dolor de cabeza o cefalea y se refleja en ciertas áreas, aunque esto no es 100% para todos, ¿no? Pero es una guía para que sepan incluso que hasta por la localización incluso se puede dar el diagnóstico diferencial de cefalea. En cuanto a la duración, más bien, esto, como sabemos, mira, dependiendo, un dolor agudo es limitado en el tiempo. Oye, ayer tenía dolor y ya no hoy. Tuve 3 días con dolor, 4 días, pero ya se me pasó con el tratamiento o con los remedios que también sabemos que se preparan y ya se me pasó. Por ejemplo, una perforación de víscera hueca es un ejemplo de estos dolores agudos. Oye, tienes úlcera gástrica y ahora estás sangrando. ¿Qué dolor produce eso? Tienes caso componente psicológico, es un dolor que apareció por alguna causa, y dolor neuropático y el dolor musculoesquelético en relación con las fracturas es un dolor agudo también. Estabas bien, se te partió un hueso, ahora tiene un esguince y entonces ha aparecido el dolor de manera aguda y se limita en el tiempo si se logra tratar, por supuesto, la causa adecuadamente. Distinto es el dolor crónico, ya vamos a ver algunas diferencias. También es limitado, por supuesto. Aquí sí hay un componente psicológico. Imagínate tener todo el día dolor, todo el día, otro día, otro día, otro día. Estamos hablando de semanas, probablemente 3 semanas con dolor, probablemente hasta 6 meses con dolor. ¿Quién quiere vivir con dolor? Vuelvo a repetir. Entonces, lamentablemente, hay muchas enfermedades también que cursan con dolores crónicos, como puede ser el cáncer. Y una persona con dolor, por ahí va el componente psicológico, es difícil de tratar. Una persona que está eh, hastiada, ¿cómo les dicen? Fastidiada, una persona que tiene el humor echado a perder, como decimos en mi tierra, por la presencia de ese dolor. Entonces, hay una diferencia, por favor, anoten allí, pregunta para el dolor crónico, aunque después vamos a ver un poquito de semiología. Pregúntenle, usted está durmiendo, y es lo que yo hago. La persona está durmiendo, tú le dices al paciente, ¿no? Usted está durmiendo, y apenas abre los ojos, siente el dolor. En la respuesta que te dé, en la respuesta que te dé ese paciente, va a ser la diferencia en el tratamiento. Porque si el dolor, apenas el paciente abre los ojos, tiene el dolor, créanme que tiene esta característica de dolor profundo, de dolor siempre presente con causas difíciles de tratar. Y esa evolución, esa idea que te da del posible fármaco, que bueno, vamos a ampliar más, sobre todo el sábado, vamos a hablar mucho de fármacos, los grupos de analgésicos y todo este tema, esa diferencia que el paciente te diga, sí, apenas abro los ojos, siento dolor. Eso te va a decir, entonces tengo que utilizar tales medicamentos. ¿Ve? Si él te dice, no, doctor, es cuando yo voy así en el día, pasando en el día, ahí es cuando me empieza el dolor. Ah, ya, entonces eso podemos tratarlo de otro modo. ¿Ven? Incluso el dolor crónico tiene sus diferencias en el origen. Y bueno, aquí tenemos unas diferencias. Fíjense que en el dolor agudo pueden haber estas manifestaciones, como yo decía, la adrenalina que se libera te aumenta la presión arterial, te aumenta el pulso, te da ansiedad. En cambio, en el dolor crónico más bien es ese cambio de ánimo, no quiero comer, no puedo dormir.
que no tiene necesariamente el dolor agudo. Generalmente un dolor agudo, 6 meses ya ha desaparecido con el tratamiento. Por ejemplo, es que mira, es una fractura y sí, está con un tubo, está con un clavos, está acostado. Entonces se resuelve, bueno, la situación, pero ya el dolor pasa. El dolor crónico puede estar mucho más allá de 6 meses, 8 meses, 10 meses, un año. Otras variables, por ejemplo, para el dolor agudo no encontramos, no se ve afectado. En el dolor crónico sí, hay muchos incluso factores psicosociales y por supuesto fisiopatológicos. El dolor agudo generalmente se puede medir relacionado con la lesión y el dolor el crónico no necesariamente sabemos el origen, pero la intensidad no necesariamente guarda relación con este origen. Otras diferencias, me indicó que va a volver a finalizar la reunión. Yo me imaginaba que a lo mejor sucedía, pero por favor, le pediría a Freddy que si se finaliza la reunión, entonces tomemos un receso de unos 5 minutos mientras nos pasan el enlace, ¿ok? Entonces, para que Perfecto, tengan doctor. Y así pendiente. verifico Ajá. bien qué es lo que está pasando con la cuenta. No hay problema. Sí, sí. Excelente. Gracias. Entonces, es una manera de diferenciar al paciente que llega con dolor agudo del dolor crónico. Apenas tú lo ves. Miren, esto es semiología. Cuando tú dejas pasar a la consulta o estás en el centro de salud y ves a una persona en emergencia con dolor agudo, hasta la cara lo dice, hasta la posición, se lleva la mano, se soba, se lleva las manos a la cabeza, al estómago, se dobla. Eso generalmente es dolor agudo o, por qué no decirlo, puede ser dolor crónico que se ha agudizado, porque tú podías tener la úlcera y generalmente tenías dolor de estómago, pero ahora se reventó la úlcera, ahora está sangrando y ahora es peor. Entonces, hasta la cara, las facies álgicas, las facies de dolor, te dice quién de verdad tiene el dolor y quién no. Cuando tú le dices a alguien pase y esa persona tiene como una cara de tristeza, de amargura, no quiero estar aquí, esa cara te dice probablemente esta persona tiene un dolor crónico. Hasta eso. Y tú le das la mano y tratas de ser amable, por supuesto, como sé que son todos ustedes, y quieres ayudar al paciente, por supuesto, quieres ayudar a la persona, pero entonces esta guía entre dolor agudo y crónico te permite saber con quién estás tratando. Las características te dicen. Las características mismas te van a decir, bueno, mira, ¿qué finalidad tiene este dolor para el organismo? Si es crónico, es inútil. Es inútil. No es, mira, es un dolor agudo de que retiro la mano. No, no tiene. El dolor está ahí persistente. No tiene, mira, te estoy avisando que estoy aquí. No tiene ninguna, ¿ves? Es multifactorial, como decíamos. Tiene un complejo bastante psicológico, toda la afección y por supuesto puede llevar a anorexia, estreñimiento, a insomnio, a disminución de la libido, que muchos pacientes por supuesto se quedan de eso, y hasta depresión, por supuesto, el agotamiento físico. Y finalmente el objetivo terapéutico es aliviar y adaptar a la persona, que aprenda a saber cuáles son sus mejores momentos para aliviarse, para adaptarse y con los medicamentos. Como va a venir después un pequeño receso, entonces tomemos hasta aquí si quieren para que no nos vayamos, digamos, a perder en la conexión. Si gustan de mejor modo, estimado Freddy, nos desconectamos y volvemos en 10 minutos si quieres. Perfecto, doctor. Vamos a hacer eso, doctor César, y voy a Ok, verificar bien. Estoy comentando con la DGT y así programo ya un enlace permanente. Y estamos pidiendo no hay disculpas a problema, todos, ¿no? excelente. Gracias. Entonces vamos a Excelente. Entonces detenernos, esperamos el enlace en el salimos. grupo. Sí, nos salimos de este enlace y posteriormente se va a enviar. Jocelyn tiene la mano levantada o es Ariana. Ah, no, es de cheque. Listo. Ah, Gracias ya, a ok, todos. chévere, pues. Hasta luego. Yo preparo el enlace.